Europa es un continente lleno de historia, castillos medievales, pueblos antiguos y bosques que han permanecido intactos durante siglos. Pero donde existe tanta historia, también existen leyendas oscuras. Esta noche conocerás 3 historias aterradoras que han sido contadas durante generaciones. Historias de apariciones, desapariciones inexplicables y lugares donde algunos aseguran que el mal aún permanece. Apaga las luces, ponte cómodo y acompáñame a descubrir 3 historias de terror de Europa. Si te gustan estas historias, regálame un like y dale al botón de suscribirse y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Sin más que agregar, esto es Ecos Obscuros. Nunca pensé que una de las historias más inquietantes que investigaría duraría menos de 1 hora. De hecho, si no hubiera conservado las fotografías de aquel día, probablemente habría terminado creyendo que todo había sido producto del cansancio. La capilla de Saint-Laurent se encuentra en una pequeña aldea del sur de Francia. Fue construida en el siglo XIII y permanece cerrada desde hace más de 50 años. Oficialmente, el edificio dejó de utilizarse porque presentaba daños estructurales. Sin embargo, los habitantes del lugar cuentan una versión muy distinta. Según ellos, nadie permanece dentro de la capilla cuando el reloj del campanario marca las 4 de la tarde. No porque ocurra algo violento, sino porque exactamente a esa hora, alguien comienza a caminar por el interior. Escuché esa historia mientras entrevistaba a un anciano del pueblo. Pensé que era otra leyenda local para mantener alejados a los curiosos, pero acepté visitar el lugar. Llegué poco antes del mediodía. El edificio era pequeño, rodeado de árboles y completamente aislado del resto de las casas. La puerta principal estaba asegurada con una vieja cadena, aunque una ventana lateral permitía entrar sin demasiada dificultad. Dentro, todo permanecía cubierto de polvo. Los bancos seguían alineados frente al altar. Había velas consumidas, libros deteriorados y un silencio tan profundo que incluso mis propios pasos parecían fuera de lugar. Recorrí cada habitación durante más de 2 horas sin encontrar nada extraño. Tomé fotografías, grabé algunos videos. Incluso llegué a pensar que la historia terminaría siendo otra superstición sin fundamento. A las 3:58 decidí marcharme. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Un paso, lento. Después otro, y otro más. No provenían del exterior, resonaban claramente dentro de la capilla. Me detuve para escuchar mejor. Los pasos parecían recorrer el pasillo central, avanzando desde la entrada hacia el altar. Esperé que apareciera alguna persona. No ocurrió. El sonido continuó durante casi 1 minuto, siempre al mismo ritmo, siempre acercándose. Sentí la necesidad de salir. Mientras caminaba hacia la ventana por la que había entrado, miré una última vez el interior. No había nadie, ni una sola sombra, solo el eco de aquellos pasos. Cuando por fin salí al exterior, respiré con alivio. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, al rodear el edificio, descubrí algo que todavía hoy no logro explicar. La tierra alrededor de la capilla estaba húmeda por la lluvia de la noche anterior. Mis huellas eran perfectamente visibles,
pero junto a ellas aparecía otro rastro, una única hilera de pisadas. Comenzaban justo frente a la puerta principal, rodeaban todo el edificio y terminaban exactamente bajo la ventana por la que yo había salido. Lo extraño era que esas huellas no continuaban hacia ningún otro lugar. Era como si quien las hubiera dejado hubiera permanecido esperándome fuera de la capilla. Tomé varias fotografías antes de regresar al pueblo. Aquella misma noche revisé las imágenes en el hotel. Todas habían salido correctamente, excepto una, la última, la que tomé segundos antes de abandonar la capilla. En ella se veía el altar iluminado por la luz que entraba desde la ventana, y detrás de uno de los pilares, apenas visible, aparecía la silueta de una persona. No distinguía el rostro, solo parecía estar observando directamente hacia donde yo había estado unos segundos antes. Al día siguiente regresé al pueblo para preguntar si alguien más había entrado en la capilla. Todos respondieron lo mismo. Nadie posee una llave desde hace décadas. Nunca volví a visitar Saint-Laurent, pero todavía conservo aquella fotografía. Y hay un detalle que me incomoda cada vez que la observo. La figura nunca proyectó sombra, como si nunca hubiera estado realmente allí. Nunca había sentido tanto arrepentimiento por aceptar una investigación. Había recorrido hospitales abandonados, castillos medievales y monasterios perdidos entre las montañas, pero ninguno de esos lugares consiguió producirme la sensación que experimenté la primera vez que pisé la antigua estación de Kriva, en el norte de Eslovaquia. No aparece en las rutas turísticas, tampoco figura en la mayoría de los mapas modernos. Para la empresa ferroviaria, simplemente dejó de existir en 1978. Sin embargo, los habitantes de dos pequeños pueblos cercanos siguen evitando aquel lugar cuando cae el sol. Todo comenzó cuando recibí una carta sin remitente. Dentro solo había una fotografía antigua y una frase escrita con tinta negra. Si alguna vez quieres encontrar un expediente que nadie se atrevió a cerrar, espera el último tren en Kriva. No había firma, solo las coordenadas de la estación. 2 semanas después, estaba allí. El edificio parecía detenido en el tiempo. El reloj sobre el andén marcaba las 11:43. Las agujas estaban oxidadas. Aún así, un anciano del pueblo me aseguró que nadie había logrado moverlas desde el día en que la estación cerró. Según él, aquel reloj dejó de funcionar exactamente a la hora en que desapareció el último tren. Pensé que era una coincidencia, hasta que encontré el expediente. Un empleado jubilado del ferrocarril conservaba una copia de varios informes internos. En ellos se describía un incidente ocurrido la noche del 14 de noviembre de 1978. El tren nocturno número 417 debía detenerse durante 3 minutos antes de continuar hacia Žilina. Nunca llegó. Los operadores de las estaciones anteriores confirmaron que había salido a tiempo. Los de la siguiente aseguraron que jamás pasó por las vías. La locomotora desapareció junto con 42 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. Las investigaciones revisaron kilómetros de vías, puentes, túneles, bosques. Nunca encontraron un solo vagón, ni una rueda, ni una pieza metálica. Era como si el tren hubiera desaparecido entre 2 estaciones. Lo más extraño ocurrió meses después. Varias personas comenzaron a denunciar que, algunas noches, escuchaban un tren detenerse en Kriva. No podían verlo, solo escuchaban el frenado, el chirrido del metal y el sonido de las puertas abriéndose. Después, silencio. Las autoridades atribuyeron aquellos testimonios a la sugestión. El caso quedó archivado, pero los reportes continuaron durante décadas. Esperé hasta el anochecer. El frío era intenso. No había cobertura telefónica y el bosque que rodeaba las vías permanecía completamente inmóvil. Ni un solo pájaro, ni el sonido del viento.
solo el leve crujido de la madera vieja bajo mis botas. A las 11:42 saqué la cámara para comenzar a grabar. Quería registrar el lugar durante 1 hora antes de marcharme. Entonces ocurrió algo que no esperaba. El viejo reloj de la estación emitió un chasquido. Levanté la vista. Las agujas comenzaron a moverse, muy despacio, hasta detenerse exactamente en las 11:43. En ese mismo instante escuché un silbato, lejano, profundo, el mismo sonido que hacían las antiguas locomotoras de vapor. Miré hacia el extremo de la vía. No había ninguna luz. Sin embargo, el suelo empezó a vibrar bajo mis pies. Era una vibración suave, pero constante, como si un tren se aproximara desde muy lejos. Encendí la linterna. El haz de luz recorría los rieles vacíos. No había nada. Y aún así, el ruido seguía acercándose, cada vez más fuerte, cada vez más cerca, hasta que el aire comenzó a llenarse de un fuerte olor a carbón quemado, un olor imposible. Aquella línea llevaba casi 50 años sin utilizarse. Quise convencerme de que todo tenía una explicación, pero entonces vi algo sobre las vías, una figura, inmóvil, vestida con el uniforme de un revisor ferroviario. No caminaba, no respiraba. Solo permanecía de pie, observándome desde la oscuridad, y cuando levanté la cámara para enfocar su rostro, la pantalla se apagó por completo. Golpeé varias veces la cámara creyendo que la batería se había agotado, pero sabía que eso era imposible. La había cargado por completo antes de salir del hotel. Cuando levanté la vista, la figura seguía allí. No se había movido ni un solo centímetro. El uniforme parecía antiguo, cubierto por una fina capa de polvo. La gorra ocultaba casi todo su rostro y sus manos permanecían detrás de la espalda, inmóviles, como si hubiera estado esperando mi llegada desde hacía años. Entonces escuché el sonido con total claridad. El tren. Ya no era un silbato lejano, era el estruendo de una locomotora aproximándose a toda velocidad. Las vías comenzaron a vibrar con tanta fuerza que pequeñas piedras saltaban a mi alrededor. Sin embargo, frente a mí seguía sin haber absolutamente nada. Solo oscuridad. Solo aquel hombre. Di unos pasos hacia atrás sin apartar la vista de las vías. Fue entonces cuando las luces aparecieron. 2 enormes focos atravesaron la niebla. El haz iluminó el andén durante apenas unos segundos. Podía distinguir perfectamente la silueta de una locomotora antigua avanzando hacia la estación. Escuchaba el motor, el roce del metal, el traqueteo de los vagones. Todo era tan real que mi primer impulso fue apartarme para no ser arrollado. Pero, cuando el tren llegó al andén, desapareció. No se desvaneció lentamente, no se ocultó entre la niebla. Simplemente dejó de existir frente a mis ojos. El ruido cesó de golpe, las luces también. El silencio regresó con una violencia difícil de explicar. Respiré aliviado durante apenas unos segundos, porque entonces oí algo mucho peor. Las puertas de los vagones, una tras otra, abriéndose, aunque ya no había ningún tren. Después comenzaron los pasos. Decenas de pasos descendiendo sobre el andén, lentos, desordenados, como si muchas personas caminaran al mismo tiempo. No veía a nadie, pero el sonido rodeaba la estación. Escuché maletas siendo arrastradas, tos, respiraciones, un niño riendo muy lejos, y el murmullo de conversaciones imposibles de entender. Era como si el andén se hubiera llenado de pasajeros invisibles. Sentí un frío intenso, no un frío normal, era una sensación que atravesaba la ropa y hacía doler los huesos. Quise correr, pero mis piernas apenas respondían. Entonces la figura del revisor levantó lentamente uno de sus brazos. No señalaba las vías, me señalaba a mí, y con un movimiento casi imperceptible hizo un gesto para que me acercara. No lo hice. En ese instante sonó un silbato, idéntico al primero. Todos los pasos se detuvieron al mismo tiempo. El silencio volvió a cubrir la estación.
y el revisor ya no estaba. Corrí hasta el coche sin volver la vista atrás. No recuerdo cuánto tardé en llegar al pueblo. Solo sé que, al entrar en la primera gasolinera abierta, el empleado me preguntó si me encontraba bien. Le respondí que sí. Mientras pagaba una botella de agua, noté algo extraño en el bolsillo de mi abrigo. Había un pequeño cartón amarillento. Nunca lo había visto. Lo saqué lentamente. Era un billete de tren, muy antiguo. En la parte superior podía leerse con claridad: Ferrocarriles Estatales de Checoslovaquia. Debajo aparecía un número escrito con tinta negra: 417. El mismo número del tren desaparecido. En el reverso había un sello con una fecha: 14 de noviembre de 1978. Durante semanas intenté averiguar cómo había llegado aquel billete a mi bolsillo. Nadie supo responderme. Lo guardé junto al resto del expediente. Meses después, contacté con un antiguo maquinista que había trabajado en esa línea ferroviaria. Cuando le mostré una fotografía del billete, dejó de hablar durante varios segundos. Después me hizo una única pregunta: ¿lo perforó el revisor? No entendía a qué se refería. Negué con la cabeza. El hombre respiró profundamente y respondió algo que todavía hoy recuerdo palabra por palabra: entonces aún no ha subido. Nunca volvió a contestar mis llamadas. Conservo aquel billete dentro del expediente. No se ha deteriorado. No ha perdido el color. Y hay un detalle que jamás he contado públicamente. Cada 14 de noviembre, exactamente a las 11:43 de la noche, aparece una nueva perforación en el cartón. Este año ya lleva 48. Solo falta una. Y no he conseguido dejar de pensar qué ocurrirá el día que el revisor complete la última. Si alguien me preguntara cuál ha sido el caso que más me ha marcado desde que comencé a recorrer Europa, investigando expedientes olvidados, probablemente respondería sin pensarlo: el monasterio de San Vigilio. No porque fuera el más violento, ni porque existieran pruebas irrefutables de algo sobrenatural, sino porque fue el primer lugar donde terminé cuestionando si realmente todo puede explicarse con lógica. Conservo una copia del expediente desde hace más de 2 años. A veces lo saco del cajón donde permanece guardado y vuelvo a leer sus primeras páginas, esperando encontrar un detalle que antes hubiera pasado por alto. Nunca ocurre. Cada vez que regreso a él, termino con más preguntas que respuestas. Todo comenzó en Viena, mientras investigaba desapariciones ocurridas durante el siglo pasado, en pequeñas comunidades alpinas. Mi trabajo consistía en revisar archivos históricos, entrevistar a habitantes de la región y comparar documentos oficiales con testimonios olvidados. La mayoría de los casos terminaban siendo accidentes de montaña o personas que simplemente habían decidido comenzar una nueva vida lejos de sus familias, hasta que encontré una referencia que parecía haber sido borrada de todos los registros. Era una hoja suelta, archivada por error dentro de otra carpeta. Apenas contenía unas cuantas líneas mecanografiadas. Expediente 41-B, Monasterio de San Vigilio, consulta restringida. Intenté localizar el documento completo utilizando el código del archivo, pero el sistema no arrojó ningún resultado. Pensé que se trataba de un error administrativo. Sin embargo, cuando pregunté a la responsable del archivo, su reacción fue completamente distinta a la que esperaba. Primero buscó el código en su computadora, después revisó un viejo catálogo de papel. Finalmente cerró ambos sin decir una sola palabra. Cuando volvió a mirarme, únicamente respondió: ese expediente nunca debió aparecer. Esperé una explicación. No llegó. Me indicó que la consulta había terminado y continuó atendiendo a otras personas como si la conversación jamás hubiera existido. Aquella respuesta bastó para despertar mi curiosidad. 2 días después conseguí contactar con un historiador especializado en monasterios medievales de Austria. No quiso hablar por teléfono.
Tampoco aceptó que grabara la conversación. Insistió en reunirnos en una cafetería alejada del centro de la ciudad. Llegó con una carpeta de cuero visiblemente desgastada. Antes de sentarse, observó varias veces la calle a través del escaparate. Parecía asegurarse de que nadie lo hubiera seguido. Dejó la carpeta sobre la mesa y permaneció unos segundos en silencio. Después dijo algo que, en aquel momento, interpreté como una exageración. Si decides ir, procura regresar antes de que oscurezca. Sonreí con cierta incredulidad. Pensé que intentaba darle dramatismo a una historia antigua. Él no sonrió. Dentro de la carpeta encontré copias de informes policiales, fotografías en blanco y negro, cartas escritas por religiosos y un mapa de la región de Estiria fechado en 1931. En el centro aparecía señalado un edificio aislado entre montañas. Monasterio de San Vigilio. Según los documentos, fue construido a finales del siglo XVII y durante más de 200 años funcionó con absoluta normalidad. Los registros hablaban de cosechas, restauraciones, nacimientos en las aldeas cercanas y celebraciones religiosas. Hasta enero de 1932. A partir de esa fecha, todo cambiaba. Los informes eran escasos. Algunas páginas habían desaparecido. Otras estaban censuradas con tinta negra. Pero había un documento que permanecía intacto. El informe elaborado por la Policía Provincial el 19 de enero de 1932. Aquella mañana, varios campesinos acudieron al monasterio después de varios días sin recibir respuesta de los monjes. Encontraron las puertas abiertas, las lámparas encendidas, la comida preparada sobre la mesa principal, los dormitorios ordenados, la capilla intacta, pero no había nadie. Los 17 religiosos que vivían allí habían desaparecido, sin equipaje, sin provisiones, sin dejar una sola nota. Lo más extraño era que el suelo estaba cubierto por una gruesa capa de nieve reciente, y aún así, los agentes aseguraban no haber encontrado huellas que salieran del monasterio. Leí aquella frase varias veces. Pensé que debía tratarse de un error de redacción, pero entonces levanté la vista y observé la fotografía que acompañaba el informe. Fue en ese instante cuando comprendí que aquella investigación no se parecía a ninguna otra que hubiera realizado. Y todavía no sabía que lo más inquietante estaba escondido en la última página del expediente. La última página del expediente estaba separada del resto por una hoja completamente en blanco. Al principio pensé que se trataba de un error de impresión, pero bastó con leer las primeras líneas para entender que alguien había querido ocultar aquella información. No era un informe policial, tampoco un documento religioso. Era el diario personal del padre Matías, el superior del monasterio. No aparecía completo. Solo se conservaban las anotaciones correspondientes a los últimos 5 días antes de la desaparición. La primera entrada no tenía nada fuera de lo normal. Hablaba del frío, de la dificultad para conseguir alimentos durante el invierno y de las reparaciones que necesitaba el techo de la capilla. Sin embargo, conforme avanzaban los días, el tono cambiaba de manera evidente. En una de las últimas páginas, escribió que varios monjes aseguraban escuchar pasos alrededor del edificio cada madrugada. No una noche, no 2, todas, siempre a la misma hora, las 2:17 de la mañana. Según el padre Matías, los pasos comenzaban frente a la entrada principal y recorrían lentamente todo el perímetro del monasterio. Eran constantes, tranquilos, como si alguien caminara sin ninguna prisa sobre la nieve. Al principio pensaron que se trataba de algún animal. Después creyeron que era un cazador perdido, pero al salir con lámparas para comprobarlo, jamás encontraron a nadie. Solo escuchaban los pasos, y cuando el sonido desaparecía, el bosque volvía a quedar completamente en silencio.
La última anotación era distinta. No parecía escrita por la misma persona. La letra era irregular y temblorosa. Esta noche, uno de los hermanos abrió la puerta antes de que pudiera detenerlo. Juró haber visto a un hombre inmóvil junto al muro norte. Permaneció allí varios minutos sin moverse. Cuando nos acercamos con las lámparas, ya no estaba. Sin embargo, las huellas seguían rodeando el monasterio. Siempre las mismas. Siempre una sola persona. Cerré la carpeta y permanecí varios minutos mirando la mesa de la cafetería. No podía asegurar que aquello fuera cierto. Los diarios personales no son pruebas. Las personas pueden equivocarse, pueden exagerar, pero había algo que no lograba sacarme de la cabeza: las fotografías. En una de ellas se apreciaba claramente la nieve alrededor del monasterio, y también las huellas. No eran muchas, no iban en distintas direcciones, formaban un único recorrido perfecto alrededor del edificio, como si alguien hubiera dado vueltas durante horas sin detenerse jamás. Le pregunté al historiador si la policía había encontrado una explicación. Negó con la cabeza. La versión oficial fue una evacuación voluntaria, pero ninguno de los agentes creyó realmente esa teoría. Antes de despedirnos, me entregó una llave oxidada. Era pequeña, pesada y tenía grabadas unas iniciales casi borradas. SV. ¿Qué es esto?, pregunté. La llave de la biblioteca del monasterio. Nunca apareció en el inventario oficial. Guardé la llave en el bolsillo sin saber muy bien por qué. Aquella misma tarde alquilé un coche y emprendí el viaje hacia la región de Estiria. Las primeras horas fueron tranquilas. Carreteras estrechas, pequeños pueblos, montañas cubiertas de nieve. Todo parecía sacado de una postal. Sin embargo, conforme me acercaba al destino, el paisaje comenzó a cambiar. Las casas desaparecieron, los bosques se hicieron más densos, y el camino terminó convirtiéndose en una pista de tierra apenas visible entre los árboles. El GPS dejó de funcionar unos 20 minutos antes de llegar. La cobertura del teléfono desapareció poco después. Era como si el lugar hubiera quedado completamente aislado del resto del mundo. Cuando finalmente vi el monasterio, entendí por qué casi nadie hablaba de él. Seguía en pie, aunque el tiempo había dejado su huella en cada muro de piedra. Las ventanas estaban rotas. Parte del tejado se había derrumbado. La torre principal permanecía inclinada hacia un lado. Aún así, el edificio conservaba una presencia difícil de describir. No parecía abandonado, parecía detenido, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar allí. Apagué el motor y permanecí varios segundos observándolo desde el coche. No había viento. No se escuchaban pájaros, ni siquiera el crujido de las ramas. Solo un silencio absoluto. Tomé mi mochila, la cámara y la carpeta del expediente. Mientras caminaba hacia la entrada, una idea comenzó a repetirse en mi cabeza. Los documentos oficiales podían estar incompletos. Los diarios podían exagerar. Pero si existía una respuesta, probablemente seguía escondida entre aquellos muros. Y estaba decidido a encontrarla. Sin imaginar que, antes de que terminara el día, descubriría que el expediente no había ocultado el dato más importante de todos. Empujé la puerta principal y entré al monasterio con la cámara encendida. El aire era frío y olía a piedra húmeda. Esperaba encontrar un edificio destruido por el tiempo, pero la realidad era distinta. Aunque el polvo cubría cada rincón, muchas habitaciones permanecían casi intactas. Los bancos de la capilla seguían alineados,
Los platos continuaban sobre la mesa del comedor y algunos libros permanecían abiertos, como si alguien hubiera abandonado el lugar apenas unas horas antes. Recordé la llave que me había entregado el historiador. Después de recorrer varios pasillos, encontré una puerta estrecha al fondo del edificio. La cerradura estaba oxidada, pero la llave giró sin dificultad. La habitación era una pequeña biblioteca. En una de las estanterías encontré un cuaderno protegido por una cubierta de cuero. No aparecía mencionado en el expediente. Las primeras páginas contenían registros del monasterio, pero las últimas parecían escritas con prisa. El autor era el hermano Lucas. Nunca aparecía entre los 17 desaparecidos. Según sus anotaciones, llevaba semanas convencido de que alguien rodeaba el monasterio todas las tardes. Decía que jamás lograba verlo con claridad, solo escuchaba pasos, y cuando se acercaba a una ventana, encontraba una única hilera de huellas rodeando el edificio. La última página estaba fechada el mismo día de la desaparición. Hoy decidimos seguir las huellas. No se alejan del monasterio, siempre vuelven al mismo punto. Si mañana alguien encuentra este cuaderno, no siga el recorrido. Hay cosas que es mejor no perseguir. No había nada más. Guardé el cuaderno en la mochila y salí de la biblioteca. En ese momento escuché un golpe seco en el piso superior. Pensé que alguna viga había cedido por el paso del tiempo. Segundos después llegaron unos pasos, lentos, regulares, como si alguien caminara sin prisa sobre piedra. Miré el reloj por costumbre. Marcaba exactamente las 2:17. Sentí un escalofrío. No esperé a descubrir de dónde provenía el sonido. Crucé el pasillo y salí al exterior. Fue entonces cuando comprendí por qué aquel expediente había permanecido oculto durante tantos años. Frente a mí, sobre la nieve, aparecía una única hilera de huellas. No estaban allí cuando llegué. Las observé durante varios segundos. Una tras otra, iban rodeando lentamente el monasterio. No veía a nadie, solo las marcas apareciendo sobre la nieve, como si alguien invisible caminara delante de mis ojos. No me acerqué. Subí al coche y abandoné el lugar sin mirar atrás. Durante el viaje de regreso, intenté convencerme de que existía una explicación lógica. El viento, algún animal. Incluso imaginé que el cansancio podía haberme hecho interpretar mal lo que había visto. Hasta que revisé las grabaciones. La cámara había permanecido encendida todo el tiempo. En el video se veía claramente el patio cubierto de nieve y también las huellas. Pero había un detalle que me dejó sin palabras. Mientras yo permanecía inmóvil observándolas, el audio registró algo que no recordaba haber escuchado. Una voz muy baja, casi un susurro. No era suficiente para distinguir palabras, solo una respiración, seguida de un leve murmullo. Envié la grabación a un especialista para limpiar el sonido. Una semana después me llamó. Lo primero que hizo fue preguntarme dónde había conseguido aquel audio. Le expliqué toda la historia. Guardó silencio unos segundos y finalmente respondió: No puedo asegurarlo, pero el susurro parece repetir una frase. Le pedí que me dijera cuál. Volvió a quedarse callado. Después respondió con una voz completamente distinta a la del inicio de la conversación. Dice tu nombre. Nunca volvió a contestar mis llamadas. Conservo aquella grabación en un disco duro que rara vez vuelvo a abrir.
El monasterio sigue abandonado en algún lugar de las montañas de Estiria. El expediente continúa clasificado y los 17 monjes jamás fueron encontrados. A veces pienso en regresar. Después recuerdo una fotografía tomada justo antes de marcharme. En ella puede verse el patio completamente cubierto de nieve. Solo hay una hilera de huellas, la mía, porque las otras no aparecieron en la imagen.